tal? Muy buenas noches a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo a nuestro Genetic Talks y para eso quiero darle la bienvenida al doctor Rodrigo Martínez, quien es nuestro director científico y nos va a presentar al gran invitado que tenemos hoy. Muchas gracias a todos. Andrea, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se unen por todos los diferentes medios que estamos ahorita comunicados. De verdad, hoy para nosotros es una ponencia muy, muy especial. Tenemos a un invitado de talla internacional. Estamos de manteles largos. Este, Además de una excelente persona, un profesional, como ahorita verán, eh, de primera calidad a nivel mundial. Me voy a permitir leer un poquito de su muy vasto currículum. Por supuesto, no da tiempo para todo lo que él ha hecho, pero bueno, creo que con un esbozo se darán cuenta todos ustedes de la importancia que tiene el doctor. El doctor Luis Raez es director médico del Memorial Cancer Institute, director de investigación oncológica y director del programa de oncología torácica del Memorial Healthcare System. También es profesor asociado de medicina clínica del Florida International University, profesor médico visitante de la Universidad Cayetano Heredia del Perú. El doctor fue profesor asociado de medicina, epidemiología y salud pública, fue codirector de oncología torácica en el Sylvester Cancer Center de la Universidad de Miami por más de 10 años. Cuenta además con una amplia experiencia en medicina oncológica en el área de cáncer de pulmón, cabeza, cuello, entre otras. Él ha diseñado y ha participado en ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3 con nuevos agentes quimioterapéuticos y sus combinaciones. Hace actualmente investigación translacional en las áreas de vacunas contra el cáncer. Ha sido financiado por el NCA y la industria farmacéutica en múltiples ocasiones. Ha hecho presentaciones orales en todo el mundo, conferencias, reuniones nacionales, internacionales en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia. Eh, Fue también presidente internacional en 2014 de la IASLC, Encuentro Latinoamericano, presidente del Miami Best of ASCO en 2014, presidente y fundador de la Miami Cancer Meeting desde 2002, copresidente en el Puerto Rico Fall Cancer Symposia desde 2010. El doctor está certificado, ya se imaginarán, y es miembro de todas las asociaciones eh, estelares en el área oncológica. Por supuesto, tiene la certificación de la Junta Americana de Medicina Interna, Oncología Médica y Medicina Geriátrica, y es miembro de ESMO, ASCO, FLASCO, entre muchas otras. Como les digo, podríamos estar un muy buen rato leyendo el currículum del doctor y hablando de todos sus logros nacionales e internacionales, pero creo que lo que todos queremos es escuchar este tema tan apasionante. Entonces, sin más preámbulos, doctor, muy bienvenido, muy agradecidos por tenerlo aquí, honrados. Les cedo cámaras y micrófonos y los escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Martínez, y muchas gracias también a los organizadores y a Garden Health que me invitaron para dar esta plática esta noche. Vamos a hablar de la comparación de la utilidad del estudio de biopsia líquida Garden 360 en tumores sólidos, comparando la utilidad de la biopsia líquida con el tejido, porque como ya estamos acostumbrados a hacer secuenciamiento genómico en tejido hace varios años, se estableció esto como el estándar, el tratamiento convencional, pero ahora la biopsia líquida en los últimos años ha ido avanzando y tiene pues ciertas ventajas y obviamente también desventajas, pero vamos a ver, vamos a ir comparando. Yo básicamente hago cáncer de pulmón, pero hago bastante biopsia líquida también, entonces vamos a compartir un poco de otros cánceres. Estos son los disclosures. Y bueno, en general la biopsia líquida es el análisis de las células tumorales, que hasta el día de hoy es muy difícil capturar células tumorales, lo que llaman circular tumor cells. A pesar que las conocemos, sabemos sobre todo en cáncer de mama que hay tumores, células tumorales circulantes, el problema es tratar de aislarlas, es muy difícil y hasta el día de hoy no tenemos un uso estándar de eso, ¿no?
Entonces, además de las células tumorales, podemos capturar DNA, RNA, proteínas, exosomas, plaquetas. Las plaquetas contienen pedazos de DNA y RNA y por eso le decimos tumor educated platelets. Y también los fluidos podemos hacer biopsia líquida en muchos fluidos, como orina, líquido pleural, líquido acítico, etc. La conversación de hoy es más que nada por lo que es vamos a hablar del DNA, del tumor circulante en la sangre. No vamos a enfocarnos en eso porque esta es la primera biopsia líquida que fue exitosa, fue la de la sangre, aunque como le digo, se puede hacer este secuenciamiento genético incluso con la misma tecnología en otros fluidos. Pero es importante saber que el futuro es inmenso. Miren que vamos a hablar esta noche solamente de DNA. Podríamos dar una charla de RNA, una charla de proteínas, una charla de exosomas, tumores circulantes, etcétera, etcétera. Porque el futuro es muy grande aquí. Por eso es que es una de las áreas que a mí me apasiona más, porque hay mucho que se puede hacer, mucho se puede descubrir. Entonces, esta es otra diapositiva que más o menos dice lo mismo, todas las fuentes que podemos utilizar para hacer biopsia líquida. Tradicionalmente, al comienzo, hacíamos mucho PCR, ¿no? Buscando un gen o una secuencia genética, y esa tecnología se ha ido perfeccionando con el tiempo, pero hoy en día, como vamos a hablar de muchos marcadores genéticos, muchos genes que están alterados, es necesario hacer el secuenciamiento completo, de lo que llamamos NGS, ¿no? Next Generation Sequencing, y vamos a por eso comparar un poquito cuando se hace un gen o cuando se hacen varios. Es esto más o menos, ¿no? Entonces, como saben, del plasma aislamos el DNA, eh, eh, y ese DNA tradicionalmente se empezó a secuenciar con lo que llamaban el secuenciador de Sanger, que hoy en día pues es muy lento y muy limitado. Y gracias a que se ha ido avanzando con el PCR, como mencioné en la anterior, y se empezó a hacer el NGS estándar y otras tecnologías como el ddPCR, que es el Digital Droplet PCR, la sensibilidad ha ido aumentando muchísimo. Quiere decir que la aberración genética puede estar en una cantidad muy, muy pequeña y puede ser cada vez más diagnosticada. ¿No? Al punto que a veces depende de la tecnología que usemos para encontrar la aberración genética. Por eso es importante usar las tecnologías más avanzadas, porque no queremos que los pacientes se priven de un beneficio muy grande, como vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Entonces, vamos a hablar primero de cáncer de pulmón. Ustedes, como saben, el cáncer de pulmón era uno solo hace muchos años. Empezamos diferenciándolo en small cell y non-small cell, ¿no? Dos categorías basadas en la patología. Después nos hicimos un poco más detallados y la patología tenía carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes. Pero realmente la revolución vino cuando hicimos la patología molecular, que empezamos a descubrir las aberraciones genéticas importantes, y hoy en día pues 70% de los cánceres de pulmón tienen aberraciones genéticas. Lo que pasa es que no tenemos medicinas para ese 70%, pero sí sabemos qué genes están alterados. Además de eso, como saben ahí al lado derecho, pueden ver que también clasificamos los tumores basados en ciertos biomarcadores, como PDL1 y Tumor Mutation Burden, la carga tumoral. Pero como ustedes saben, esto de la carga tumoral es un poco frustrante porque hasta el día de hoy no le damos una utilidad práctica o importante todavía, porque la medición de la carga tumoral no es muy exacta. Incluso como ustedes saben, la medición del PDL1 tampoco es muy exacta. Puede haber dos tumores dentro de la misma persona que tienen diferente cantidad de PDL1. Puede ser que un mismo tumor, dependiendo de dónde se pone la aguja para la biopsia, la cantidad de PDL1 sea diferente, ¿no? Pero, bueno, pero estos son los biomarcadores que tenemos a mano. Y esto es lo que les decía, ¿no? Pues probablemente el 70% de los cánceres de pulmón ya tenemos identificado una variación genética, pero para algunas de estas no hay todavía una terapia blanco. Entonces estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, Carras, 25%, ahí se ve ese color azul claro. Como ustedes saben, ya hay una droga para Carras, sotorasib, pero es solamente para el grupo de los Carras que son G12C, Carras G12C. Pero bueno, ya vamos avanzando, ¿no? Entonces pronto pie que le decimos, pie chart que decimos en inglés,
vamos a cortarlo, porque ya ese grupo de Carras ya vamos a tener una parte de esa, que es el 13% más o menos, que ya tiene un tratamiento y va por tener que descubrir para el resto de los Carras cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Y como saben, es obvio que la terapia blanco pues nos da una sobrevida más grande, como pueden ver a la derecha, en la curva azul. O sea, si usamos terapia blanco, una terapia dirigida, una medicina personalizada basada en estas aberraciones genéticas, los pacientes pueden vivir en esta publicación de Blanchard, era 3.5 años, mientras que, como saben, la sobrevida convencional en la curva C es solamente 2 años para un paciente de cáncer de pulmón. Y eso incluso es mucho. O sea, en la época que yo empecé a hacer cáncer de pulmón en el año 2001, la sobrevida, incluso con la quimioterapia existente, era un añito nada más. No podemos prolongar la vida más. Y bueno, hoy en día la importancia de esta conversación es que realmente tenemos que poner el esfuerzo en encontrar la aberración genética. Por ponerles un ejemplo, si ven estas columnas, ven a la derecha, si nosotros encontramos una fusión ALK, los pacientes pueden vivir 90 meses. Estamos hablando de pacientes con cáncer de pulmón estadio 4, que con la quimioterapia, que como yo les decía, aprendí a utilizar en el año 2001, vivían en este caso a 8 meses, ¿no? Y ahora pueden vivir 90 meses si es que encontramos la aberración LK. Pueden vivir 50 meses si encontramos la fusión ROS1. Entonces, es imprescindible buscar estas aberraciones genéticas, porque no puede ser que haya un paciente que las tenga y que no las descubramos. Entonces, este pobre paciente se va a limitar a la inmunoterapia, que claro, le da 30 meses de vida, que suena bastante para cáncer de pulmón, pero ustedes hablan con alguien que hace linfoma y cáncer de mama, le parece horrible, porque los pacientes de ellos pueden vivir años. Entonces, es importante por eso buscar la aberración genética a como de lugar. Entonces, ahora que ya sabemos eso, ¿cuál es el problema? El problema es que no, en la práctica diaria, en lo que dicen en el mundo real, eso no se da. Entonces, por ejemplo, este es un estudio canadiense de Princess Margaret Hospital, que es algo de la realidad práctica. Esto es una revisión retrospectiva. Entonces, básicamente la doctora Natasha Ley quería saber qué es lo que pasaba en la vida real. Esto no es un estudio así complicado, detallado ni nada. Entonces, cuando el 13% de los pacientes venían a consulta con ella, los pacientes que venían a consulta con ella, solo el 13% tenía listo el secuenciamiento genético. En otras palabras, ella tenía que ella misma ordenar el secuenciamiento genético. Cuando usted tiene un paciente de cáncer de mama, el 100% viene a ti con el secuenciamiento completo. No secuenciamiento, perdón, el perfil molecular completo. O sea, automáticamente el patólogo le hace el ER, el PR, el HER2, etcétera, etcétera. Mientras que en el caso de secuenciamientos genéticos, nadie los ordena. Entonces, incluso a mí me asombra que el 13% acá hayan venido con secuenciamiento genético. En mi experiencia, prácticamente, a mí me mandan los pacientes con cáncer de pulmón recién diagnosticados y nadie tiene secuenciamiento genético. Tengo que empezar en cero. Y obviamente, cuando el paciente viene, lo ordenamos el secuenciamiento genético y ahí tenemos que esperar, si es tejido, a veces hasta 3 semanas en empezar el tratamiento, o 4. Y entonces eso representa un problema grande, que el paciente que está angustiado, ya sabe que tiene cáncer, estadio 4, y ahora le dice que tiene que esperar porque hay que hacerle un análisis molecular. Entonces, todos estos problemas que ven aquí en este slide son de la vida real. Hay que repetir a veces la biopsia de tejido porque no hay suficiente tejido y se demoran los pacientes en empezar a la quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la vida real, a pesar que sabemos que tiene que darle una importancia tremenda al secuenciamiento genético, todavía no se da. Y estamos hablando incluso Princess Margaret, este hospital es un hospital académico, este no es un hospital comunitario, este es uno de los mejores hospitales en Canadá. Y este es un estudio de la comunidad de 89 oncólogos en 15 sitios de la comunidad, 15 oficinas. Y la idea es pues ver cuánto de secuenciamiento genético están haciendo. Y como pueden ver, el secuenciamiento genético es muy poco. O sea, deberíamos estar secuenciando al 100% de pacientes nuevos con cáncer de pulmón. Y cuando se hizo ese estudio, ya había 8 marcadores. Y solamente, perdón, 7. Hoy día hay 9, como saben ustedes. Y pronto va a haber 10, que les digo que ya viene Carras G12C. Entonces, como pueden ver en la primera columna a la izquierda, o sea, habiendo 7 genes agarrados, estudiando tratamiento, del 8 pacientes, estos médicos, ya
esos 7 genes. Como pueden ver, al 69% se le había buscado solo EGFR, al 65% LK. Esto es un desastre, porque al 100% de pacientes deberían haberse buscado los 7 genes. Y hoy en día, nosotros buscamos al 100% de pacientes los 9 genes, incluso ya buscamos el número 10, porque también necesitamos poner gente en el estudio clínico de esta droga nueva, que ya viene. Entonces, la única forma de poner en el estudio es buscar el gen número 10 y el gen número 11 para otros estudios, ¿no? Entonces, en la vida real, el secuenciamiento genético es muy pobre. Yo creo que hay mucho que falta, como pueden ver acá, por hacer. Y estamos hablando de un país avanzado, o sea, Doctor, perdón que lo interrumpa, doctor. Paez. Creo que perdimos un poquito su audio. No sé si se habrá puesto en mute o si puede ponerse en mute y volverse a quitarlo. Porque creo que ahí tuvimos un temita de. ahí. Ah, perfecto, Ah, perfecto. sorry. Una disculpa, doctor. Ese fue el audio. Bueno, entonces, estaba diciendo pues que a diferencia del slide anterior, que era un estudio de la comunidad, este estudio que está acá es de la Universidad de Pensilvania, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, y es asombroso como en un sitio académico de primera, el 44% de pacientes no tienen suficiente tejido de la biopsia para el secuenciamiento genético. Entonces, en este caso, a estos pacientes se les hizo el test de Gardan, se encontró que había un 90% de correlación, y se encontró incluso que el número de pacientes que tenían alteraciones genéticas era más grande con la biopsia líquida que con el tejido. ¿Por qué se hacen todos estos estudios? Todos estos estudios se hacen porque, y les voy a mencionar unos cuantos más, porque, como digo, nosotros hemos empezado usando el tejido como estándar. Entonces, muchos médicos no se sienten cómodos todavía con la biopsia líquida, pues dicen, no, es algo nuevo y quién sabe si en la sangre vamos a encontrar el tumor, mientras que yo cuando veo el tumor en la biopsia me siento más seguro, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que la biopsia líquida es tan buena hay una concordancia muy grande con el tejido y que incluso a veces, en algunos casos como este estudio, pueden encontrar, incluso no es raro que encuentren más alteraciones genéticas, o sea, no es raro, por eso esto es también de un estudio en la vida real. Este es otro estudio, por ejemplo, bueno, pero este es el mismo, es otro estudio de la doctora Ley, que se llama Nile, y acá estamos más o menos haciendo lo mismo, tenemos tejido y tenemos la biopsia líquida, el cell-free DNA, y como pueden ver, o sea, el tejido tiene muchas desventajas, porque ven, por ejemplo, acá a la izquierda, que el tejido es 32%, mientras que en el DNA tenemos hasta 95%, y eso no es necesariamente raro, porque el tejido tiene muchas desventajas. Por ejemplo, casi siempre cuando hacemos la biopsia es una pequeña aguja, sobre todo si hacemos EBUS, ¿no? La broncoscopía y con ultrasonido, las muestras son muy pequeñas. Entonces, y esa muestra se va a usar para diagnosticar cáncer de pulmón y hacerle las inmunohistoquímicas, que son tinciones del tejido. Entonces, usamos el tejido, no un slide, usamos muchos slides de tejido para hacerla. Por ejemplo, hay una tinción que se llama NAPSIN, hay una tinción que se llama TTF1, y si el tumor no está claro qué tiene, hay que hacer una tinción que es P40 para ver si es escamoso, hay que hacer una tinción que es cromogranina y sinaptofisina, porque de repente el paciente tiene un cáncer de células pequeñas. Ahí nomás estamos usando unos 6, 7, 8 láminas del tejido. Entonces no es raro pues que cuando el paciente viene a nosotros, ya está diagnosticado, ya muy bien documentado el cáncer de pulmón, no hay tejido. Entonces
todos estos estudios que estamos mostrando, parece raro que decir, oye, pero ¿cómo es posible que la biopsia líquida esté tan útil comparado con el tejido? Es que en la realidad es esa. Otro problema grande que tenemos, por ejemplo, yo estoy en un centro académico, nosotros vienen pacientes de la comunidad que nos lo refieren, entonces yo tengo que ordenar el tejido en un hospital que está a 5 o 6 horas de donde estoy yo, donde nadie me conoce, nadie sabe quién soy y nadie tiene la obligación de aceptar mis órdenes. Entonces, cuando digo, por favor, pueden mandar ese tejido a la compañía X para que le hagan el secuenciamiento, de buena fe de repente lo mandan el mismo día, de buena fe lo mandan una semana después, o sea, a veces lo mandan 3 semanas después. Entonces, no hay forma de controlar eso. No tenemos el tejido en nuestras manos, entonces hay una cantidad grande de tejido que no está disponible, que puede ser lo que pasó en, en los slides anteriores de la Universidad de Pensilvania, que creo que es similar a nosotros, que si son solamente nuestros pacientes, claro, hay una cantidad pequeña de tejido que no está disponible, que en nuestro caso casi siempre es 20%. Pero si eso le suma todos los pacientes que vienen de otros sitios y la gente que le pedimos que mande tejido nunca lo manda, entonces al final el tejido no está disponible en cantidades muy grandes, como estamos enseñando en estos dos estudios. Anyways, siguiendo con el estudio Nilo de la doctora Ley de Canadá, entonces básicamente, como les decía, la concordancia ya se hizo. O sea, este estudio y muchos otros, como pueden ver aquí, para el exón 19, para el exón 21, que es el L858, la fusión ALK, la fusión ROS, etcétera, etcétera, ya hay una concordancia del resultado del tejido y resultado de la sangre en muchos estudios. ¿Ok? Yo les voy a enseñar la mía también, que hemos hecho una pequeña con un grupo de investigadores. Pero este Nilo es muy importante porque ven los números, la concordancia es muy alta, es 98%, 99%. Entonces, si alguien tenía duda de que la biopsia líquida será exacta, la verdad, la biopsia líquida puede reemplazar el tejido, sí, porque este es uno de los muchos estudios que prueba eso, ¿no? Entonces, en este estudio, por ejemplo, Nile es muy importante porque, como digo, era la comparación más grande hasta ese momento, que era 2019, entre tejido y biopsia líquida, que la biopsia líquida, este era un estudio de no inferioridad, entonces no podemos decir que la biopsia líquida es mejor, sino, a pesar que la diferencia esté significativa, sino que podemos decir que la biopsia líquida no es inferior al tejido para buscar biomarcadores. Y como pueden ver, la biopsia líquida encontró eh, un, o se hizo un test para biomarkers en el 95% de los casos, comparado con solamente 32 en el tejido. Una biopsia muy grande, una ventaja muy grande de la biopsia líquida es que es menos días, porque ustedes sacan la sangre del paciente, esa sangre la mandan en horas, llega al laboratorio, y a partir de ese momento empieza el secuenciamiento genético. Mientras que en tejido, como les había explicado, ustedes mandan la orden, no mandan la sangre al laboratorio, y ya depende de los técnicos si quieren mandar ese día, esa noche, al día siguiente, una semana después el tejido. Entonces es una desventaja muy grande. Cuando ese tejido llegue al laboratorio, va a demorar probablemente lo mismo que la biopsia líquida, pero el problema es que el tejido llegue al laboratorio. La manipulación del tejido toma más tiempo que la manipulación de la sangre. Eso es lo que les quería decir. Entonces, por ejemplo, es un pequeño estudio que hicimos con un grupo de amigos míos en algunos centros en Florida. Hicimos lo mismo, queríamos comparar la biopsia líquida que estaba recién nueva en el 2017 con el tejido para ver cuál era la realidad de nuestros pacientes. Solamente les voy a poner un slide para no aburrirlos. Entonces, en el caso del tejido, el 22% de los casos, como tienen en esa línea gris, no había suficiente tejido. Cosa que no es rara, como digo. Pero la mayoría de nosotros, el 22% del tiempo, no hay suficiente tejido. Y en ese 22% que no hay suficiente tejido, la biopsia líquida fue capaz de rescatar a un grupo de pacientes que tenían la mutación EGFR, que los hubiéramos perdido si es que no lo hubiéramos hecho la biopsia líquida. ¿Ya? Obviamente abajo, en la derecha, que ven en gris también, había un 20% de pacientes que no tenían suficiente DNA en la biopsia líquida. Ahora, también eso ocurre, es más o menos obvio, porque la biopsia líquida depende de la cantidad de tumor que está en la sangre. Entonces, si un paciente, por ejemplo,
tiene solamente metástasis pulmonares. Probablemente tenga menos DNA en la sangre que un paciente que tiene metástasis pulmonares, hepáticas, retroperitoneales, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando no encontramos el DNA en la sangre, es porque no hay suficiente cantidad tumoral. Por eso, por ejemplo, es muy difícil encontrar DNA en la sangre de pacientes con gliomas, con tumores cerebrales, porque el tumor está contenido entre el cerebro. Muy difícilmente las células van a salir. Entonces es un poquito difícil encontrar DNA. Pero esas serían, digamos, las desventajas de la biopsia líquida, el hecho de que depende de la carga tumoral. Pero generalmente usamos biopsia líquida para estadio 4, entonces casi siempre tenemos tumor en la sangre. Ahora, ¿cuáles son las guías? Estas son las guías de la Asociación Mundial de Cáncer de Pulmón a la que pertenezco, y yo soy coautor de esta publicación del 2018. Entonces, básicamente en 2018 dijimos, bueno, el tejido es el estándar, ¿no? Ya tiene varios años de estándar, el secuenciamiento genético de hacerlo por tejido. Sin embargo, esta tecnología de la biopsia líquida es equivalente al tejido y se puede usar, por ejemplo, en casos que el tejido no esté disponible. Y también se puede usar en casos, que vamos a hablar de ejemplos al final de esta conversación, en que haya que repetir la biopsia líquida. Pues acuérdense, estamos hablando ahorita de pacientes nuevos, pero en el futuro, cuando los pacientes fallan tratamiento y hay que buscar otro tratamiento nuevo, etcétera, etcétera, ahora los pacientes de cáncer de pulmón hay que hacerles la biopsia 2, 3, 4 veces, que es muy difícil en el caso del pulmón poner una aguja cada rato ahí porque hay mucho peligro, porque los pacientes tienen mucho enfisema, son fumadores. Entonces, la biopsia líquida tiene un rol grande en las biopsias futuras, en la segunda biopsia, en la tercera biopsia, cuarta biopsia, que ya no hay necesidad de hacer, porque el paciente se le puede hacer la biopsia líquida. Entonces, eso es lo que dijimos en 2018, y este año les prometo que ya vamos a publicar pronto las guías del 2021, en las cuales ya me estoy adelantando a la conclusión, ya hay casos en los cuales se puede usar la biopsia líquida primero, eh, para, sobre todo porque cuando es más rápida, para decidir el tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, vamos a ver aplicaciones en otros tumores sólidos. Como ustedes saben, la mayoría de pacientes con cáncer de pulmón en la primera línea son, o sea, la mayoría de genes que hoy día buscamos en biopsia líquida o de tejido son de cáncer de pulmón, ¿no? Ya tenemos 9 genes, como digo, que tienen medicinas aprobadas, pero tenemos otros genes, pues, como KRAS, FGFR, MET, MET, que tenemos drogas en investigación. Entonces, al final, en cáncer de pulmón, no nos interesa solamente hacer el test para las 9 genes, que necesitamos testear mucho más genes, porque así podemos poner los pacientes en los estudios clínicos con las drogas nuevas. En el caso de los otros tumores, ha sido la evolución más lenta, pero ya, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, en cáncer de mama fue incluso que empezaron antes que nosotros. En cáncer de mama buscaban la amplificación HER2/neu con el FISH, pero ahora ya están buscando la mutación PIK13A, porque ya hay una droga aprobada, como ustedes saben, para eso. Y pronto vamos a estar buscando la mutación SR1 cuando hay resistencia de terapia hormonal, ¿no? En caso de cáncer gástrico es ya el tratamiento estándar hace tiempo buscar la amplificación del HER2. Amplificación significa multiplicación del gen. Y en el caso de melanoma, pues es muy conocido el BRAF B600 porque hay 3 combos de terapia oral diferentes que atacan esa aberración genética, igual que el NRAS. En cáncer de colon sí conocemos que hay, el KRAS es muy bien conocido hace muchos años, el NRAS, el BRAF también está presente, y ahora pues tenemos mucho interés por el EGFR2 y el HER2 amplification. Incluso para EGFR2 hay una droga aprobada para cáncer de vejiga. Ya la droga está aprobada para cáncer de vejiga. Entonces, yo lo investigo para cáncer de pulmón, y estamos investigándola pues, en otras áreas. En cáncer de ovario es importante buscar los BRCA porque hay tratamiento para eso. Y bueno, pues en caso de GIST, ese es el ejemplo donde se inició todo, ¿no? Cuando buscábamos las mutaciones en el c-KIT, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues las fusiones NTRK son muy importantes porque están presentes en 18
18 cánceres diferentes, por lo menos. Si encontramos una fusión ENTRA, hay 18 tipos de cáncer que se están beneficiando de este descubrimiento. En el caso entonces específico, nosotros buscamos comienzos para dar, si damos tratamiento combinado de ahora hay un par de terapias para HER2, como saben, pero ese HER2 puede cambiar durante el tratamiento. Entonces, por eso les decía, a veces esto de la biopsia líquida o la biopsia tejido no es algo estable. Hay que, en el futuro probablemente, repetir biopsias. Y a la hora de repetir biopsias, se hace muy difícil repetir biopsias de tejido. Por eso la biopsia líquida es una alternativa grande, en el caso, por ejemplo, del HER2, porque el HER2 puede cambiar de negativo a positivo, y es más dramático en el caso de BRCA, de BRCA, porque el paciente puede tener el BRCA germinal, el hereditario, pero también puede tener un BRCA somático que se origina en el tumor, y durante el tratamiento ustedes ponen a ese paciente cáncer de mama en platino y va a desarrollar lo que se llama un reverse BRCA, una mutación nueva que se llama reverse BRCA, que le va a dar resistencia a los PARP inhibitors. O sea, hoy en día ustedes no dejan de usar un PARP inhibitor porque ven un reverse BRCA, pero probablemente va a ser así en el futuro cuando podamos validar este concepto que esta mutación es reverse BRCA desarrollan resistencia, ¿no? Y así hay más ejemplos que ya se los he mencionado. Entonces, el Gardan, este test líquido, puede diagnosticar los tres tipos de BRCA: el BRCA germinal, el BRCA somático y el reverse BRCA, cosa que es una ventaja bastante grande, porque ustedes se acuerdan, para el BRCA germinal hay que hacer el famoso test de saliva en la boca, etcétera, etcétera. Ese no diagnostica el BRCA somático y ese no diagnostica el reverse BRCA. La ventaja ahora es que en la sangre podemos encontrar los tres, ¿ya? En la sangre podemos encontrar los tres. Y acá está lo que les mencionaba antes, este es un estudio que se llama Ariel, en pacientes resistentes o refractarios al platino. Y como ustedes pueden ver, si hay un reverse BRCA, la progresión libre de enfermedad en rojo es pobre, bien pobre. ¿Ven? O sea, el paciente en 5 meses, 6 meses ya está fallando. Mientras que si no hay un reverse BRCA que se ha originado durante el tratamiento con platino, la progresión libre de enfermedad es mucho mejor. Entonces, esta es una aplicación práctica de repente que en el futuro vamos a usar para los pacientes que estamos tratando, en el caso de cáncer de ovario, pero también en el caso de cáncer de mama, ¿no? Entonces, lo mismo con los PI3CK, que se usan en primera o segunda línea. Ahora usamos Alpesilib, bueno, usan Alpesilib, yo no cáncer de mama, pero es importante, pues, porque era frustrante que mientras que en cáncer de pulmón tenemos que diagnosticar la aberración genética para empezar el tratamiento, en cáncer de mama solamente se usaba HER2 y ninguna otra más. Entonces, ahora ya tenemos una indicación precisa de que hay que encontrar esta aberración genética, PI3CK, para poder darle el tratamiento con el Alpesilib y el fulvestrant. Y la diferencia pues es importante, como pueden ver, o sea, acá está la curva, o sea, si se le añade el Alpesilib, se pueden conseguir 6 meses más de progresión libre de enfermedad comparado con no. Por eso les decía al comienzo del diálogo, o sea, es importante encontrar esta aberración genética, porque si no al paciente solamente se le va a dar fulvestrant y miren la sobrevida, le digo, la progresión libre de enfermedad, mientras que si hacemos el extra mile, que es en inglés, de buscar la aberración genética, el paciente le estamos ofreciendo 6 meses extras de progresión libre de enfermedad. Y como digo, como estos pacientes ya están en tratamiento, no hay necesidad de biopsiarlos de nuevo. Simplemente se puede hacer la biopsia líquida y en ese momento buscar la aberración genética que nos puede servir en este momento de la enfermedad del paciente. Y al comienzo del diálogo les decía que si buscamos solo una aberración genética, el ddPCR, el Digital Droplet PCR, es prácticamente lo mejor porque tiene una sensibilidad muy alta. O sea, si ustedes hacen Digital Droplet PCR en una muestra buscando un gen, EGFR, o a otro de estos genes, se tiene mucho éxito. Pero como ustedes han visto en todo este diálogo, no estamos hablando de un solo gen, estamos hablando de muchos genes. Entonces, tener que hacerles Digital Droplet PCR
para 9 genes es tan caro que es más fácil hacer Next Generation Sequencing, que es lo que hacemos hoy en día. Pero anyway, la idea de estas gráficas es mostrarles pues, que la concordancia del Next Generation Sequencing es similar al ddPCR y además tiene la ventaja que la podemos usar de una sola para todos los genes. No tener que estar haciendo una por una y al final, así sea un poco más caro el Next Generation Sequencing, es un solo test comparado con hacer, por ejemplo, 9 Digital Droplet PCR en el caso de cáncer de pulmón o 4 o 5 en el caso de cáncer de mama. Y estos simplemente son estudios de concordancia que se puede ver que los tratamientos basados en el DNA son comparables con los tratamientos basados y los resultados de los tratamientos basados en tissue, en pacientes que tienen este cáncer de mama, ¿no? Cambiando de cáncer, en cáncer colorectal, ahora hay una importancia grande por HER2, la amplificación de HER2, o sea, la multiplicación del gen, o sea, copias múltiples del gen. Y se puede ver pues, que es importante identificar esta aberración genética por la respuesta que encontramos. Entonces, en este caso específico, este estudio de Heracles que estaba mencionando en el slide anterior, Guardant360, o sea, la biopsia líquida, fue capaz de encontrar en 51 de las según 52 casos, o sea, la sensibilidad 97.9%, la aberración genética. ¿Ya? Y eso es muy importante porque, como ya saben, podemos aplicar la terapia dirigida. Y incluso se identificó el 85% de los casos de resistencia primaria, que fueron RAS o RAF mutaciones y que fueron subclonales, ¿no? Al comienzo del diálogo decíamos que una de las ventajas del NGS es que es mucho más exacta y busca a cantidades mucho más pequeñas en las aberraciones genéticas, comparado con las tecnologías más antiguas, ¿no? Entonces, acá también en cáncer de colon, igualito que en los otros cánceres de mama y pulmón, que la biopsia líquida puede ser más útil que el tejido para hacer una evaluación del HER2 status y determinar a los pacientes que eran elegibles para esta terapia, e incluso a los pacientes que han, 85% que han mostrado resistencia, ¿no? Y esas son las referencias de ENTRAC. Son referencias para ENTRAC, que lo mencioné hace un rato. Lo importante de ENTRAC, esta es una publicación del New England Journal of Medicine, en la que tengo el honor de ser coautor. Esta fue la primera vez en el mundo que mostramos que un gen, una aberración genética, que es ENTRAC, que puede ser tipo 1, 2 o 3, está presente en 18 tipos diferentes de tumores. Esta es la primera vez en la historia que una pastilla que puede servir para cáncer de pulmón sirve para cáncer de mama y sirve para cáncer de tiroides y sirve para melanoma y cáncer de páncreas, etcétera, etcétera. En la antigüedad dábamos quimioterapia, la misma quimioterapia incluso para todos los tumores cuando no había mucha quimio, pero era empírico. No sabíamos en quién iba a funcionar y en quién no. Acá no. Acá está dando una pastilla y la misma pastilla le damos a paciente de cáncer de pulmón y a la señora con cáncer de mama y los dos van a responder porque tienen la misma aberración genética. O sea, gracias al descubrimiento de estos genes ENTRAC, estamos haciendo ahora una medicina que es agnóstica, que no está basada ya en la localización del tumor, sino en la aberración genética que ese tumor tiene. Eso es lo más importante. Ya no importa dónde esté localizado el tumor, lo que importa es qué aberración genética tiene. En el caso de ENTRA, que es una aberración genética difícil de diagnosticar, hay que estar buscándola y a veces no es suficiente hacer el tejido, hay que hacer el líquido, hay que hacer los dos, porque como digo, el beneficio que estos pacientes van a tener, estos pacientes en promedio responden por más de 3 años, si es que se los pone en el tratamiento para ENTRA, la arotrectomy. Entonces es importante no perder ninguno de estos pacientes. Son 10.000 personas en Estados Unidos que tienen esta aberración genética. En México sí no sé cuántos serán, pero es un número sustancial de gente que se puede beneficiar si encontramos esta aberración genética. En este caso, por ejemplo, este paciente se le ha encontrado ENTRAC en la sangre también. O sea, no solamente en el tejido. En el estudio anterior que mencioné, lo hicimos solo en tejido, por eso era 2015, 2016. Hoy en día nosotros podemos encontrar ENTRAC en la sangre sin ningún problema. Y incluso el tipo de ENTRAC, porque el ENTRAC es una fusión, pues, como ALK, ROS1 de 2 genes.
Entonces, hasta como ustedes pueden ver en este ejemplo, el tipo de fusión y el tipo de los genes fusionados están ahí. Incluso acá ven en la gráfica, está cuantificado la fracción alélica, 2.7% la primera vez, 0.7 la segunda, 0.2 la tercera. Probablemente este paciente estaba respondiendo al tratamiento y la fracción alélica estaba yendo para abajo del tumor. Ese es otro campo que estamos investigando hoy en día, la posibilidad de usar la biopsia líquida para medir la respuesta de los tumores. Y como ustedes pueden imaginarse, si el DNA tumoral va para abajo, el paciente está respondiendo; si el DNA no va para arriba, el paciente no está respondiendo. Eso es algo que suena obvio, pero hay que probarlo para poder usar la biopsia líquida en un día para eso. Y acá están las referencias en el caso de cáncer gástrico, colorectal o cáncer de mama, de las amplificaciones HER2. Entonces, acá en el caso de los cánceres gastroesofágicos es interesante porque la aberración esta genética HER2 no está presente en la misma cantidad de los tumores primarios que en las metástasis. Aparentemente, cuando el paciente hace metástasis, la aberración genética se multiplica o es más común. Y eso lo pueden ver en estos tres casos. O sea, en las columnas de la derecha de metástasis en rojo, es mucho más abundante la presencia de la amplificación HER2 en la metástasis que en los tumores primarios. Pero la ventaja es que si ven al medio, en amarillo, el cell-free DNA y la biopsia líquida puede encontrar estas metástasis, estas amplificaciones en la sangre. Entonces, es muy importante porque no necesitamos estar haciendo una biopsia a cada parte del tumor, o sea, el tumor primario, la metástasis, etcétera, etcétera. Simplemente haciendo la biopsia líquida podemos encontrar la aberración genética que probablemente esté presente, no en el tumor primario, pero en la metástasis. Entonces, eso es algo muy importante y es una ventaja de la biopsia líquida. Por último, el BRAF V600, que es la aberración esta genética, es muy importante, porque este es otro ejemplo de un tumor agnóstico, de una marcadora agnóstico, porque acá en el caso, está presente en caso de colon, está presente en el caso de tiroides, eso es lo que vamos a hablar, pero también está presente, bueno, en caso de cáncer de pulmón, y está presente en una enfermedad que se llama Chester, que es una neoplasia hematológica, y está presente en melanoma. Entonces, esta es una aberración que está presente en muchos tumores, por lo menos 6 o 7, y el tratamiento puede ser el mismo, mientras esté presente la aberración genética. Por eso es importante buscarla. En este caso es otra comparación. ¿Se acuerdan que les había dicho que el ddPCR, el Digital Double PCR, es muy buena tecnología para buscar un gen? Y en este caso, por ejemplo, este estudio validó hace 5 años que un NGS en la biopsia líquida, un NGS en la biopsia líquida, puede ser tan bueno como el Digital Double PCR, que va de frente a buscar ese gen solamente. El NGS va a buscar, en el caso de Gardan, que estamos hablando, más de 70 genes al mismo tiempo, pero lo busca tan bien que cuando se compara aquí, como pueden ver, Gardan en la columna y el ddPCR en la base, la correlación es perfecta. ¿Bien? Es una línea que es casi perfecta. Entonces, para la gente que está acostumbrada a usar Digital Dropper PCR, que tienen que sentirse cómodos, que no necesitamos estar haciendo gen por gen, especialmente pues cuando tenemos tantos genes por investigar al mismo tiempo, ¿no? Acá hay unos casos que vamos a terminar porque ya sé que llevamos más de media hora. Este es un paciente de una amiga mía, de la doctora Jody Patel de Chicago. Este señor de 58 años tenía en el lado pulmón izquierdo, como ven las flechas, esta lesión, y 3 veces, se lo biopsió 3 veces. El costo total de las 3 biopsias, $18,000. ¿Para qué? Para que las 3 biopsias fueran negativas y no le pudieran encontrar ninguna aberración genética. Cuando se le hizo el Gardan, el test de la biopsia líquida, se le encontró una fusión ALK. A una fracción muy baja, 0.06, o sea, casi imperceptible, pero estaba en la sangre. Y gracias a eso, esta persona pudo ir a crisotinib. Entonces, incluso eso, o sea, 3 biopsias, una cuenta de más de $18,000, con el agravante al pobre paciente, ponerle la aguja 3 veces y potencialmente causar neumotoras, cuando se le puede sacar una simple muestra de sangre
que puede encontrar la aberración genética, eso es la diferencia entre una ventaja más grande de la biopsia líquida en la vida práctica. Este es un paciente con cáncer de colon, como pueden ver, con una amplificación HER2. Ven las metástasis oscuras ahí en el hígado, en el lado izquierdo. Y cómo, pues, como lo encontraron el HER2 amplification, se le da el lapatinib y el trastuzumab, ¿no? Y ustedes saben, la lapatinib también tiene acción contra HER2, está aprobado para cáncer de mama. Y después de 6 meses de tratamiento, las metástasis prácticamente han desaparecido, ¿no? Pero como ustedes saben, es un paciente que había fallado a Folfox, había fallado a Folfiri, regorafenib, o sea, ya estaba, no había mucho más que hacer, o sea, solamente quedaba un popoco de terapia 5-FU, unos agentes orales, pero gracias a Doctor, perdón la interrupción otra vez. Otra vez tenemos un temita ahí con el audio. No sé si podamos repetir la operación para ver. ok, ya se arregló. Eso. Listo. Entonces, Fabuloso. Perdóneme. no, no, gracias por no te estaba hablando yo solo. Entonces, este paciente básicamente era HER2 negativo, se lo trata con la terapia estándar porque es ERPR positivo, y el paciente no tenía una biopsia suficiente para repetir el secuenciamiento genético cuando hizo resistencia, pero como pueden ver a la derecha, si le hacen la biopsia líquida, y es increíble la cantidad de genes que encontramos, pero ahí el más notorio es el SR1, que está asociado con resistencia, el FGFR1, que ya hay drogas aprobadas para cáncer de vejiga, y que de repente ustedes tienen un estudio para esta aberración genética, el R1D1A, que es una mutación también que hay gente que piensa que está asociada a resistencia, y lo más interesante pues es el ERBB2, que es el HER2, que era negativo originalmente y ahora está amplificado. Este es un ejemplo de cómo la resistencia a la terapia viene por la amplificación del HER2. Y obviamente para eso se le da un tratamiento. Entonces, si no le hubiéramos hecho este secuenciamiento ahora, incluso no había tejido para hacer la biopsia líquida, pues era necesario. Incluso la mayoría de pacientes con cáncer de mama hacen metástasis al hueso, y como ustedes saben, hueso es muy difícil hacer secuenciamiento genético de hueso por el problema de la descalcificación. Entonces solamente voy a dar un par de ejemplos más ya para terminar. Todo esto ya se los dije. Este es un caso, un paciente mío, es un paciente de 62 años, que una fusión ALK, y venía para una segunda opinión. ¿Por qué? Porque normalmente con cada pastilla que damos para ALK, los pacientes viven 2 años. Por eso los pacientes con cáncer de pulmón que tienen ALK son los que más viven. Al comienzo de la charla les dije que vivían 90 meses, 7 años. Pero este paciente, cada 3 meses fallaba la pastilla. Entonces es increíble que en un año ha fallado el crizotinib, alectinib, lorlatinib, y cuando vino a mí ya estaba en brigatinib. No, perdón, el paciente había fallado alectinib, lorlatinib, y lo que el paciente quería era no querer a quimio. Pero si ustedes se fijan, no solo ha fallado muy rápido, sino que ya falló el lorlatinib, que es el más fuerte de todos los TKIs para ALK. Ahorita tenemos 6 o 7, pero el lorlatinib probablemente sea el más fuerte. Entonces, el paciente le había dicho que tenía que ir a quimo, y el paciente decía, no, yo acá agarro la lista y veo que a mí no me han dado ceritinib, a mí no me han dado brigatinib, hay uno que se llama ensartinib, que se va a probar pronto. Entonces, el paciente dice, ¿por qué no me pueden dar los otros 3? Entonces, yo le traté de explicar que hay una cosa que es la resistencia genética que se origina durante el tratamiento, y eso está bien documentado en ALK. Entonces, le hicimos un análisis, un estudio de Gardan en la sangre, y acá lo pueden ver. Entonces, el paciente solamente tenía en la quinta columna la fusión roja, ML4-ALK. Pero debido a que lo habían tratado con 3
terapias muy fuertes, sobre todo lorlatinib, desarrolló mutaciones resistentes dentro de la LK, que son las que tienen ahí. Y no una, sino lamentablemente tres más, porque hay una que es una variante desconocida. Entonces, este paciente no había forma que vaya a responder a ninguna otra pastilla, porque si pueden ver aquí, esta es una tabla, si nunca han visto, así como hay tablas de resistencia antibiótica, ahora tenemos tablas de resistencia para TKIs en casos ALK y en casos ROS1. ¿Por qué? Porque hay muchas pastillas, pero lamentablemente los tumores desarrollan resistencia. Entonces, en la columna blanca del comienzo, esas son las mutaciones que aparecen de resistencia después que el paciente se lo empieza a tratar. Entonces, este paciente había desarrollado, por ejemplo, en esta tabla hay dos, la G1202R, que está en púrpura, y la G1269, que es el lado del otro cuadro púrpura. Entonces, el paciente tenía esas dos aberraciones genéticas y ya había fallado el lorlatinib, que es la única droga en verde para esas dos que lo podíamos usar para rescatarlo. Entonces, ya no había forma de darle más drogas. Entonces, ustedes ven, el paciente quería, por ejemplo, celitinib, que es la segunda columna. Bueno, de repente funciona con la 1269, pero no va a funcionar con la otra aberración genética 1202. Y así con brigatinib también, que está en la cuarta columna. Estas dos aberraciones genéticas resistentes son resistentes a brigatinib, está en amarillo. Entonces al paciente lo convencimos de ponerlo en quimioterapia, porque lamentablemente no había otra opción, pero esta es una aplicación práctica de algo que se está viniendo, porque tenemos ya, vamos a tener, como les digo, 6 o 7 pastillas para LK y tenemos que saber cómo usarlas una detrás de otra. No es simplemente que a mí me gusta dar la primera y después la segunda y la tercera, así no funciona. O sea que eres el mismo ejemplo, la misma idea, en el caso Ross, y con eso ahorita terminamos, es un paciente de 50 años mío, Ross One, que él ya falló 4 de estas drogas y le hicimos la biopsia líquida y como pueden ver en el cuadradito amarillo, el paciente ya es resistente a crizotinib, brigatinib, ceritinib, lorlatinib, entrectinib, solo es sensible a cabozantinib. Y cabozantinib es una droga que en vivo parece que funciona para arroz, pero en vitro, en el laboratorio, pero en vivo no lo usamos porque es muy tóxica y probablemente no funcione. Entonces este paciente lo tengo ahora en quimioterapia por más de un año y le está yendo bien. Esto es una aplicación práctica de que tiene que acostumbrarse a que uno de los tipos de resistencia de ROS y ALK es lo que se llama resistencia intrínseca, que es una mutación dentro de la fusión que esos pacientes cargan. Bueno, si tuvieran algunas preguntas, encantado de contestar y sorry que me pasé unos minutos. Gracias. Doctor, pues muchísimas gracias. Creo que de verdad una plática sumamente enriquecedora. A los que nos apasiona esto de la biología molecular, la genética y la medicina de precisión, pues este tipo de pláticas siempre nos dejan con una sonrisa y emocionados. Lo digo de manera personal, pero también sé que muchos de los que están conectados tienen el mismo sentimiento. Muchas felicitaciones, muchas gracias, muy buen ponente, muy bien explicado. Creo que nos fue bastante bien, le fue bastante bien, doctor, de verdad, una muy buena respuesta. Por temas de tiempo, creo que no podremos resolver todas las preguntas y de hecho varias se fueron haciendo a lo largo de la plática y usted mismo ya las respondió, entonces voy a tomar la libertad de saltarme aquellas que considero que ya están respondidas, e irme a algunas que no me quisiera ir sin preguntarle, doctor. Este, Esta me pareció muy interesante. Dice, sabemos que existen variaciones intratumorales, es decir, no todas las células del tumor tienen las mismas mutaciones. ¿Cómo afecta esto las mediciones de biopsia líquida? Precisamente esa es la ventaja de la biopsia líquida, que ¿se acuerdan en el ejemplo que le puse de cáncer gástrico? Que el tumor primario no tiene tanta amplificación de HER2, mientras que la metástasis tiene amplificación de HER2. Entonces, si uno biopsia solo el tumor primario, no se va a dar cuenta que hay una amplificación de HER2 también presente, que la podemos atacar y podemos usar una droga. Entonces, la ventaja de la biopsia líquida es que recoge las mutaciones en el tumor original
y en la metástasis. Entonces, precisamente esa es una de las ventajas de la biopsia líquida, porque obviamente eh, hay diferencias intertumorales, como este caso, y hay diferencias intratumorales, porque si ponemos la aguja en una parte que no hay PDL1 o que no hay una aberración, o sea, no encontramos la aberración genética a veces. Entonces, la idea de la biopsia líquida es como la sangre recoge todo, vamos a ser capaces de encontrar todas las aberraciones genéticas que ya existan, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 sin duda alguna ahí nos da una ventaja que era imposible pensar con la tecnología de biopsia sólida clásica. Esto también me pareció muy interesante y ya hablo un poquito de eso, doctor, pero la traigo a colación porque mete un nuevo término aquí de muchas gracias, doctor. Dice, se puede utilizar para la evaluación, para evaluar, perdón, enfermedad mínima residual o dar seguimiento de tratamiento. Ya nos platicaba un poquito de esto, pero en relación a la enfermedad mínima residual y al seguimiento de tratamiento, ¿cómo estamos ahorita y para dónde vamos, Sí, doctor? pues yo estaba mencionando que hoy día estamos presentando solamente la utilidad de la biopsia líquida para diagnóstico en casos metastáticos, que es claro, lo más popular, lo que hacemos hoy en día, pero es algo muy pequeño comparado a todo lo que se puede hacer. O sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros, los doctores que hacen trasplante de médula ósea, después de hacer el trasplante, te hacen un análisis genético y si encuentran el gen BCR-ABL que todavía está ahí, saben que el trasplante falló. Y van a pasar meses antes que ese linfoma vuelva a crecer o esa leucemia vuelva a crecer. Pero ellos ya saben que falló porque hicieron el análisis molecular. Entonces, de ellos tenemos que aprender que en estos tumores sólidos se puede hacer lo mismo. Haciendo la biopsia líquida después de una cirugía, vamos a poder ver si hay enfermedad mínima residual. Y si esa enfermedad mínima residual está presente, ya sabemos que el paciente no va a ir tan bien. Entonces, de repente, esos pacientes son los que queríamos darle quimo y los pacientes que no tienen enfermedad mínima residual, de repente no darle quimo. Porque, por ejemplo, en cáncer de pulmón, como en cáncer de mama o colon, es bien dramático. 100 pacientes que han ido a cirugía, después de la cirugía, prácticamente todos le damos quimo. Y nosotros sabemos que la quimo solo ayuda a 5 de ellos o a 6 de ellos. ¿Por qué? Porque el resto o nunca va a volver el tumor o va a volver de todas maneras. Entonces, eh, esta es una de las utilidades potenciales para medir enfermedad mínima residual de la biopsia líquida. Y la otra utilidad, como acaba de mencionar, es para hacer un seguimiento de la respuesta del tumor. En vez de estar tomando tomografías cada 3 meses irradiando a los pacientes, podemos en el futuro, igualito como hacen los urólogos con el PSA, ¿no? Un paciente con cáncer de próstata, le chequean el PSA cada mes, cada 2 meses. Bueno, y el PSA ni siquiera es exacto. Como ustedes saben, incluso ya está fuera ya de como análisis o test. Entonces esto es mucho más exacto. Porque si tú ves que la carga tumoral empieza a ir para arriba, sabes que el tratamiento está fallando. Si la carga tumoral va para abajo, sabes que el paciente está respondiendo y no va a haber necesidad de estar haciendo tomografías, ni PET scans, ni nada, en la mayoría de casos, porque va a bastar un análisis de sangre pues, mensual o trimensual, o, ¿no? Entonces hay una utilidad muy grande ahí de la biopsia líquida. Totalmente de acuerdo. Yo soy de los que cree que estamos viendo la punta del iceberg y las aplicaciones de la biopsia líquida todavía las estamos empezando a evaluar y sin duda alguna da mucho de qué hablar. Una última pregunta, doctor, que está muy sencilla, pero a la vez es sumamente compleja. Y no me quiero ir sin su opinión. Y de hecho, la pregunta es, en su opinión, ¿la biopsia líquida terminará reemplazando a la biopsia sólida? Esa es la pregunta, ¿no? Porque, o sea, hay dos compañías o más, por ahí hay dos compañías que buscan en el internet que están detrás de eso, ¿no? Ahorita estamos trabajando con el DNA tumoral en todos estos ejemplos que hemos puesto, pero la pregunta viene, pero ¿y por qué no diagnosticar cáncer con la biopsia líquida, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, hoy en día hay una cosa que es importante, ya. Con la tecnología que tenemos hoy en día, nunca le hagan una biopsia líquida a alguien que no tiene cáncer.
porque nuestro cuerpo humano desarrolla mutaciones todos los días. Todos los días desarrollamos mutaciones y el sistema inmune las limpia. Entonces, la tecnología de la biopsia líquida que estamos usando, por ejemplo, la de Garda, es tan buena que es capaz de encontrar cualquiera de estas mutaciones. Entonces, si hay una publicación en el New England Journal of Medicine del 2018 que creo que sacado sangre como en 10.000 voluntarios, gente sana, tiene estas aberraciones genéticas que hemos discutido hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Si hoy en día le hiciésemos a la gente sana estos análisis, no sabemos qué hacer con ellos, porque encontramos un EGFR, un paciente sano, no sabemos si mañana el sistema inmune lo va a limpiar o ese EGFR de acá a un año va a crear un tumor en el pulmón. Entonces, por eso es que cuando mejore la tecnología, totalmente de acuerdo. Yo sueño con el día que uno va a ir a hacer su chequeo con el médico primario una vez al año y te van a chequear el colesterol, la próstata, ¿no? Y de ahí te sacan sangre a ver si tienes cáncer. Eso va a ser increíble. Pero con ese día todavía no estamos ahí. Fabuloso, doctor. Pues, sí, creo que el futuro con este tipo de tecnología se vuelve muy interesante. Creo que en esta, déjenme ponerlo, batalla que tenemos contra el cáncer, este es un arma fabulosa, extraordinaria. Y bueno, pues hay otras preguntas, creo que la mayoría ya se contestaron solas durante su magnífica exposición, doctor. No me queda más, por respeto a su tiempo, que agradecemos mucho, pues darle las gracias, de verdad fue un honor. Agradecerle también profundamente al equipo de Gardan 360, ¿no? Que facilitó todo, a Daniela, a todo el equipo que está detrás de esto y que realmente fueron los facilitadores para esto. Y bueno, a usted, doctor, de parte de todos nosotros, de Genetics, de todos los que conformamos el equipo de Genetic Services y de todos los que están escuchándonos el día de hoy y que nos escucharán también próximamente en esta transmisión, pues agradecerle. Fue un honor, de verdad, fue un privilegio y esperemos verlo pronto. Muchísimas No, muchas gracias, gracias doctor. por la invitación. Va a ser un placer compartir con ustedes cualquier día. Que tengan buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, doctor.